Hola, muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la charla. Antes de nada, quiero agradecer al Consejo Local de la Juventud de Murcia la oportunidad que me ha dado para hablar de un tema que me apasiona, que es la privacidad y cómo proteger nuestra información. Quiero dar especialmente las gracias a su presidente, a Jesús Alcolea. Voy a presentar la empresa de la que vengo, es Legitech. Somos una consultora que damos servicios de jurídicos, consultoría, auditoría y formación en legislación sobre nuevas tecnologías. Aparte de protección de datos, que es nuestro principal servicio, tenemos otra serie de servicios como son compliance, calidad, ISO 27001, 14001, 9001, prevención de blanqueo de capitales y, por lo tanto, todo lo relacionado con el cumplimiento normativo en cualquier empresa. Yo soy soy José Ignacio Santalla Rubio, soy abogado, licenciado en Derecho y Criminología por la Universidad de Murcia. Además, soy delegado de protección de datos certificado por la Agencia Española de Protección de Datos y me apasiona el mundo de la privacidad y el mundo de la consultoría. Así que vamos a entrar ya de lleno en la charla. Vamos a hablar en el primer bloque de la charla, vamos a hablar de la privacidad. Quiero tratar de trasladaros qué significa esa palabra, privacidad, en qué contexto nos movemos en el tratamiento de nuestros datos personales, cuáles son los principios que rigen el tratamiento de esos datos personales. Y, por último, vamos a trasladar estos principios a lo que sucede en las redes sociales y si sabemos realmente para qué tratan nuestra información. ¿Por qué privacidad y qué es la privacidad? La privacidad es todo aquello que desarrollamos dentro del ámbito de nuestra vida personal, ¿vale? Es nuestro espacio reservado, es aquello que no queremos que terceros conozcan si no hay un motivo para ello, ¿vale? Es nuestro entorno, nuestro círculo cerrado, todo aquello que solo queremos que conozcan las personas de nuestro entorno. ¿Y por qué privacidad? Pues creo que hay dos libros ya de la primera parte del siglo XX, del siglo pasado, que reflejaban un poquito el riesgo de perder esa privacidad. Son 1984 de George Orwell y Un mundo feliz de Aldous Huxley, y ambos expresan pues, que sería un mundo terrible si el poder coarta nuestros derechos y puede manipular de alguna manera nuestra percepción de la realidad. Y lo extraño es que en ambos libros se termina amando a ese gran hermano. Entonces, eso nos lleva a pensar en la pérdida de privacidad que estamos sufriendo en nuestro día a día por las tecnologías y por qué es importante proteger esa privacidad. Actualmente nos movemos en un contexto del Internet de las cosas, del Internet of Things. Rescato un par de noticias de hace unos años, o sea que esto no es nada nuevo, donde a través de los papeles que se filtraron de Wikileaks salió la noticia de que la CIA nos espiaba a través de nuestras Smart TV y de nuestros teléfonos móviles, concretamente de la marca Samsung. Esa es la realidad. La realidad es que tenemos un montón de dispositivos, un montón de cosas conectadas a Internet que se supone que nos hacen la vida más fácil, pero en realidad estamos regalando nuestros datos. Estamos regalándolos gratuitamente a una serie de empresas y a una serie de entidades que viven de esa información. Entonces, tenemos que ser conscientes de qué estamos perdiendo a cambio de todas esas comodidades. Tenemos que ser conscientes de cómo invaden nuestra privacidad este Internet de las cosas. Lo primero que quiero hacer mención, se ve que me toca la vena de padre, es el tema de los juguetes conectados. Igualmente, voy a intentar que sea algo muy ameno y voy a intentar que todo sea muy ilustrativo, así que rescato nuevamente noticias de medios contrastados, de la BBC, donde indican que una autoridad, la autoridad alemana, tuvo que retirar del mercado una determinada muñeca porque no cumplía las medidas de seguridad adecuadas.
Esta muñeca se descubrió que grababa las conversaciones con los niños y posteriormente esa información no existía un control sobre ella, no existían unas medidas de seguridad adecuadas para tratar esa información que iba rescatando esta muñeca. Por lo tanto, la autoridad alemana pedía directamente que los padres destruyeran esa muñeca. Y por otro lado tenemos el Clockpet, me recuerda, siempre lo comento, al episodio de Los Simpsons, donde un muñeco muy dulce escuchaba a los niños para darles el producto que más les podría interesar. Pues Clockpet lo que se trataba de un muñeco a través del cual tú grababas un mensaje en una aplicación móvil y se comunicaba con el niño que tuviera ese muñeco. Se descubrió que hubo una filtración de más de 2 millones de mensajes grabados a través de esta aplicación. Por lo tanto, Amazon y eBay dejaron de comercializar este muñeco, que es lo que dicen las noticias. Pero es que no solo los muñecos, es que también nuestros coches cada vez más recogen nuestra información. Y no solamente información de cómo conducimos, de qué gasto hacemos de vehículo, qué desplazamientos podemos hacer, sino ya también nuestro estado emocional. Esto es un proyecto que se inició hace unos 3 años, 3, 4, 5 años, y lo que pretendía era rescatar nuestras emociones cuando nos montábamos en el vehículo y así pues ofrecernos una experiencia de conducción pues que se adecuara al estado emocional que tuviéramos en ese momento. Si estábamos tristes, pues nos ponían canciones más alegres, si estábamos con sueño, música más animada, si estábamos enfadados, canciones para relajarnos, etcétera. Y cambiaba también incluso nuestra forma de conducir. Y lo que decir de los wearables, de todos estos objetos que portamos, nuestros relojes digitales, las zapatillas, todos ellos con conexión a internet y que recogen datos, no solo datos sobre nuestros gustos, sino que ya incluso datos de salud. Nos encontramos que le estamos mandando a la red información sobre si estamos sanos, no estamos sanos, si tenemos una determinada forma física, etcétera. Esto es nuestro día a día. Lo hablaba con nuestros compañeros. Es muy normal ya en nuestro día a día este tipo de dispositivos. Y ya trasladándonos aún más a la situación actual, qué decir con la pandemia que nos asola del coronavirus. Están desarrollándose una serie de aplicaciones supuestamente en nuestro beneficio para geolocalizarnos, ver con quién contactamos, con quién nos relacionamos, si estamos infectados, si no estamos infectados, si cogemos el coche. Al final es un poquito el gran hermano del que hablábamos antes, es ese ser que está por encima de nosotros y que nos vigila y nos controla y sabe nuestros movimientos. Y esto no es nada nuevo. En realidad, la tecnología que están utilizando estas aplicaciones, que aún no está claro en qué medida son legales o no, no está del todo claro. Hay informes de autoridades europeas que establecen que sí, pero con una serie de limitaciones y con una minimización de los datos que recogen y una anonimización de los datos que recogen. Pero estas tecnologías ya se utilizaron en las últimas elecciones. No sé si recordaréis que el Centro Nacional de Estadística pidió a las empresas telefónicas que compartieran una serie de información de nuestros dispositivos móviles sin solicitarnos el consentimiento en ningún momento. Supuestamente estaba enfocado a mejorar el transporte público, ya, pero nadie nos informaba correctamente de qué uso se iba a hacer de nuestros datos. El caso es que son tecnologías que existen y que poco a poco se están implantando en nuestro día a día. Y claro, si hablamos del gran hermano, ¿qué vamos a decir que no sepamos de Google? Google es casi Dios. Existe una religión satírica, lo comento a modo de anécdota, que se llama googlismo, ¿vale? Que tiene hasta sus propios 10 mandamientos y que defiende que Google es lo más cercano a Dios que ha podido crear el hombre. Si en realidad nos trasladamos a la definición de Dios, omnipresente, omniconsciente y omnipotente, las 3 cualidades que debe tener Dios, Google está omnipresente,
lo tenemos en cualquier dispositivo que portamos, es omniconsciente, le podemos preguntar cualquier cosa y tendremos la respuesta. Y podríamos decir que es omnipotente porque todo lo puede. De hecho, empezamos a detectar que las normativas, las leyes se crean en función de determinadas empresas que obtienen el monopolio de este tratamiento de datos, Google, Facebook, etcétera. Pues bien, si queremos saber qué información tiene Google de nosotros, solamente tendríamos que visitar estos 4 enlaces. Estos 4 enlaces que seguro que no es la única información que tiene Google de nosotros. Seguro que tiene mucha más información y que no nos dice. Takeout nos va a decir toda la información vinculada a Google que tenga. ¿Como cuál? Pues si tenemos elementos de casa vinculados a Google, ¿qué información recogen estos elementos? Las búsquedas que hemos realizado en Google, incluso los vídeos de YouTube que hemos visto, todo nuestro histórico de YouTube. Toda la información que pueda tener Google de nosotros se supone que podemos extraerla con Takeout de Google. ¿Qué más? Una cronología de lugares en Google Timeline. Podríamos saber dónde hemos estado simplemente entrando aquí en este enlace y podríamos ver los lugares donde hemos estado, porque como hemos estado con nuestro móvil y nuestro móvil normalmente siempre está vinculado a una cuenta de Google, pues si tenemos el GPS activado, Google reconoce los sitios donde hemos podido estar. Solo hay que ver que yo nunca le he dicho a Google ni dónde vivo ni dónde trabajo, al menos conscientemente, y todas las mañanas me dice si voy a tardar 10, 5 minutos, 15 minutos en coche al trabajo. Casi que me conoce mejor que yo mismo. Si queremos saber cómo personaliza los anuncios que nos da, tendríamos que entrar en Ad Setting de Google. Y, por último, con My Activity, pues tendríamos un perfil bastante definido de nosotros mismos. Yo he hecho la prueba para la charla de hoy. Este soy yo, este es Google, es mi timeline de Google y es donde he estado yo estos últimos años viajando. Como podéis ver, tengo todos los puntos rojos, estuve haciendo una prueba y todos los puntos son reales, es decir, son lugares donde he estado. Riviera Maya, Nueva York, Italia, por España en varios lugares. Así que da un poquito de miedo saber toda esta información que tiene Google de nosotros. Pero es que si esto da miedo, que sepa dónde estamos en cada momento, esto me dio todavía más miedo. Y es que Google hizo una descripción de mi personalidad impresionante. Esto es con el My Activity, ¿vale? Te da una serie de parámetros que utiliza Google para ofrecerte luego, pues, intereses o anuncios, etcétera. Pues bien, decía que era una persona entre 25 y 34 años, que acierta perfectamente, hombre, me gusta el café, si nos vamos a los gustos de cine, también acierta plenamente, pero es que, bueno, me compré un coche el año pasado, también viene que estoy interesado en vehículos, pero es que hay datos que, vuelvo a decirlo, de manera consciente tampoco sabía que se lo había comentado en ningún momento a Google. Sabe que tengo una vivienda en propiedad. Sorprendente, yo creo que nunca se lo he buscado ni lo he escrito en el buscador de Google. Y sabe que tengo 4 factores familiares, parentales, que son las 4 personas que viven conmigo en mi casa. Sorprendente, mi mujer y yo y mis 2 hijas, 4 factores. Bueno, da un poco de respeto y de miedo la información que puede tener Google de nosotros. ¿Y cómo podemos defendernos de estas injerencias en nuestra privacidad? Pues para eso está la protección de datos. La protección de datos, la definición, la raíz intrínseca de la protección de datos sería esta definición. Tengo un compañero que dice que si sabes esto, sabes protección de datos. Y es que toda persona tiene derecho a saber por qué, quién, para qué y cómo son tratados nuestros datos personales y decidir sobre el tratamiento. Esto significa que todos tenemos derecho a saber por qué Google tiene mis datos, quién es Google, quién es el responsable de ese tratamiento, lo está comunicando a otro tercero que puede tratar mis datos, para qué, es decir, con qué finalidad va a tratar esa información Google y cómo, es decir, con qué medidas de seguridad
va a tratar esa información y cómo la va a tratar y si la va a comunicar, si la va a tener en servidores protegidos, en servidores dentro de la Unión Europea, fuera de la Unión Europea. Toda esta información tendríamos que saberla. Y además deberíamos de poder decidir sobre los tratamientos de nuestra información. Deberíamos de decir, oye, esta información es incorrecta, rectifícala. O, ¿qué información tienes mía? Oye, elimina esta información, no tienes por qué tener esta información, ¿vale? Deberíamos de decidir si queremos o no que traten esos datos. Y me estáis oyendo todo el tiempo hablar de datos personales. Y vamos a intentar definir qué es un dato personal, ¿vale? Un dato personal es cualquier información, es decir, sea objetiva, sea subjetiva, una opinión política mía, una opinión, oye, me gusta tal equipo de fútbol, no me gusta tal equipo de fútbol, tengo tal orientación sexual, no tengo tal orientación sexual. Toda esta información, que puede ser objetiva o subjetiva, constituiría un dato personal que tiene que estar relacionado con una persona en concreto. Es decir, los datos estadísticos, si están anonimizados, no son datos personales. Los datos relativos a las empresas, como veremos a continuación, tampoco son datos personales. ¿Por qué? Porque tienen que estar relacionados con personas físicas. Por lo tanto, el CIF, la razón social, el número de cuenta de una empresa, el teléfono de empresa, no son datos personales, ¿vale? Si no están vinculados a una persona física en concreto. Tiene que ser identificada o identificable. Significa que o bien la puedo identificar con el mismo dato que me da, o bien puedo hacerla identificable uniendo varias información de las que tengo, ¿vale? Es decir, si tengo un solo factor, puedo identificarte, por ejemplo, tu nombre completo, José Ignacio Santaella Rubio, pero si no tengo un factor que te identifique, pero tengo varios, por ejemplo, José Ignacio, que trabaja en Legitec, ¿vale? Podré identificarte. José, con un teléfono móvil, sería identificable. Incluso solamente el teléfono móvil, si es personal, también sería identificable porque podría llegar al titular de ese teléfono móvil. También cualquier identificador online, nuestra dirección IP, la información que recogen las cookies. Las cookies no son galletas que se comen, son unos archivos que instala una página web en concreto en nuestros dispositivos y que van almacenando información y comunicándosela al titular de la web o a un tercero, ¿vale? Es el famoso aviso que nos sale cada vez que entramos a navegar en una página web o ahora incluso cuando entramos a ver la televisión. Habréis podido observar que nos recogen cookies. Bueno, las cookies darían para una charla. Si queréis en el futuro, lo hablamos con el Consejo Local de la Juventud y damos una charla relacionada con las cookies. Pues no lo he dicho, pero si queréis hacer alguna pregunta, tenéis el chat, ¿vale? Para hacer cualquier cuestión, podéis hacerla a lo largo de la charla, no tenéis que esperar al final y así lo hacemos todo un poquito más dinámico y menos aburrido, que si no me voy a cansar de hablar y de contar mi historia. Los españoles no tenemos que regodear en que somos un Estado que empezamos a preocuparnos por los datos personales cuando nadie lo hacía. Ya nuestra propia Constitución, de forma indirecta, reconoce en el artículo 18.4 como un derecho fundamental que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor, la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. De aquí se infiere la protección de datos. Es decir, nuestra propia Constitución hace ya unos cuantos años, ¿vale? Ya reconocía el derecho a nuestra privacidad y al tratamiento de nuestros datos personales. Luego ha habido una evolución legislativa. La anterior normativa era la Ley Orgánica 1599, que ha estado durante 17 años vigente y que ha sido archiconocida por todos nosotros. Actualmente, la protección de datos se regula por un reglamento general que viene de la Unión Europea y que se completa con una ley orgánica de protección de datos y garantía de derechos digitales que hemos desarrollado aquí en España y que completa ese reglamento del que hablábamos. Pero ya os digo, somos pioneros en la protección de datos. ¿Y qué limitaciones tienen en el tratamiento de nuestros datos personales? Pues bien, nuestros datos personales no pueden tratarse de cualquier manera, hay que cumplir una serie de principios en el tratamiento de los datos personales.
¿Cuáles son estos principios? Pues la licitud, la lealtad y la transparencia, que significa que no pueden tratar nuestros datos personales si no tenemos una legislación que lo permite, si no han sido recogidos de forma lícita, con una base de legitimación que permita el tratamiento de nuestros datos y si han sido transparentes en esa información que nos han dado, ¿vale? Ahora pasaremos a analizar en profundidad cómo deberían de darnos esta información. Deben delimitarse únicamente a las finalidades para las cuales nos la han recogido. Es decir, no podrían tratar los datos para finalidades distintas a aquellas para los que nos han informado que están recogiendo nuestros datos. Y esto es muy importante, ¿vale? Porque si yo te recojo los datos porque te has descargado una aplicación, luego no podría esos datos comunicarlos a un tercero para que te mande una publicidad que no tiene nada que ver con esa finalidad para los cuales te la he recogido, ¿vale? Minimización de los datos. Tenemos que tratar los datos únicamente que sean necesarios para prestar el servicio o para que la aplicación sea útil, pero nunca más allá. Por lo tanto, si no necesito saber tu sexo, pues no debería de preguntártelo. Si no necesito saber tu número de cuenta, pues no debería de preguntártelo. Si no necesito tener tu DNI por cualquier motivo, no debería de preguntártelo. Es decir, solamente debería de tratar aquellos datos que sean necesarios para el tratamiento en concreto. Exactos, es decir, deberían de ser datos exactos, no deberían de ser modificados por terceros, deberían de ser íntegros. Limitados en el tiempo, es decir, limitación en el plazo de conservación, no deberíamos de conservar los datos más tiempo del que sea necesario. Por lo tanto, si yo te he comprado una vez, la obligación de conservar la factura finaliza a los 5 años, pues esos datos personales míos no deberían de estar ya en tu posesión si han pasado esos 5 años y no he tenido relación otra vez contigo. Y luego tienes que tener unas medidas de seguridad adecuadas a garantizar la confidencialidad, es decir, que esos datos no sean revelados a terceros, la integridad, que esos datos no puedan ser modificados por terceros y la disponibilidad, es decir, en caso de que se puedan perder esos datos, que pueda recuperarlos. ¿Vale? Esos deben de ser los 3 pilares en los que se sustenten estas medidas de seguridad. Y lo que os había dicho, la transparencia, cómo nos deben de informar de los tratamientos que van a hacer de nuestros datos personales, dónde y cómo nos deben informar. Pues bien, esta información debe ser concisa, es decir, debe ser directa, clara, transparente, inteligible, que sea de fácil acceso. No sirve que si entro en una página web, la política de privacidad esté escondida y no la pueda localizar. Debe estar claramente definida en el pie de la página web, en el footer, sería suficiente, ¿vale? Y luego, cada vez que doy mis datos, me debes informar de para qué lo estoy dando. Un lenguaje claro y sencillo, no debe de ser rebuscado, no debe tener tecnicismos legales ni técnicos y debe, en la medida de lo posible, ser por escrito. ¿Por qué? Porque luego la empresa o la organización que recoja mis datos va a necesitar poder demostrar que efectivamente me ha informado. Entonces, por escrito es la manera más fehaciente. Si es oral, pues debería de tener alguna manera de poder grabar o poder tener esa grabación de que me ha informado, ¿vale? Esa prueba de que me hayan informado. Nos podrán dar la información por capas. ¿Qué significa esto? Que nos pueden dar una pequeña cantidad de información que determina la ley, que es básica en un primer momento, y redireccionarnos a otra página web, por ejemplo, donde tengamos el resto de información. Ahora bien, esta información tiene que estar accesible. No puede ser que a mí me des un folio o a una persona mayor le des un folio donde dice para más información introduzca esta dirección de esta URL para más información sobre la privacidad. No sería adecuado. Tendríamos que darle facilidades para poder acceder a esta información. Si se podría hacer, por ejemplo, si me recogen los datos en un formulario de cualquier página web y luego lo que haces es redireccionar al resto de la política de privacidad. ¿Cuál es esta información básica que siempre deberían de proporcionarnos cuando nos recogen información? ¿Quién va a tratar los datos? ¿Quién es el responsable? ¿Para qué? La finalidad fundamental y cómo ejercitar los derechos. Ahora veremos qué es esto de ejercitar nuestros derechos, pero es defender nuestros intereses.
Y luego, la información adicional que nos tendrían que dar en esta segunda capa, pues sería qué categoría de datos vas a tratar y por qué, cuáles son los plazos de conservación de esta información, cómo vas a comunicar los datos y a quién, y qué medidas de seguridad vas a tener implantadas para ese tratamiento de datos. También nos podrías dar información de si tienes o no delegado de protección de datos, que es una figura que la nueva normativa ha creado pues, para determinadas entidades, como por ejemplo colegios, federaciones, etcétera, que tienen la obligación de tener la figura del delegado de protección de datos y estar registrado en la Agencia Española de Protección de Datos. Muy bien, y ya vamos a pasar a cómo nos informan de esta información que recogen las redes sociales, ¿vale? Vamos a centrarnos en las redes sociales y vamos a centrarnos concretamente en Facebook, ¿vale? Lo voy a coger como referente de cómo trata nuestra información y qué hace con ella. Podemos hacer la información de Facebook de forma muy fácil. Dejo el enlace por si alguno quiere entrar a ver la política de privacidad, la política de tratamiento de datos que hace Facebook de nuestra información. La verdad es que está bastante bien, la he estado revisando para la charla y es bastante completa, muy clara, muy intuitiva, limita muy bien todos los apartados, comunica todas las transferencias de datos que va a hacer. Es bastante buena. Genera un poco de suspicacia que Facebook, que lo tenemos como un vampiro de datos, como una empresa que vive de esta información, tenga también estructurada esta información. Lo cierto es que he intentado registrarme nuevamente en Facebook para ver si cuando yo doy mis datos y toda mi información me informan adecuadamente de para qué lo estoy dando y ahí cogea un poco. Lo cierto es que te redirecciona si quieres informarte a la política de datos, pero tú le estás dando información a Facebook y en realidad muy bien, muy claro, no sabes para qué se lo estás dando. Pero bueno, luego sí es cierto que en cuanto a transparencia, en cuanto a una vez que entras, sí que puedes configurar muy bien la política de privacidad, ¿vale? Quién puede ver tu información, quién no, cómo quieres compartirla, quién no quieres compartirla. Y a mí esto me generó dudas. Digo, ¿por qué Facebook, que siempre ha tenido la fama de que ha tratado la información de forma opaca y mal, de pronto me encuentro una política de privacidad? Cierto es que con el Reglamento General de Protección de Datos, que creo que es una norma fundamental de aquí a futuro para el tratamiento de nuestra información y una gran victoria, creo que le han obligado a todas estas empresas grandes que tratan y que comercian con nuestra información a ponerse las pilas y adecuar sus políticas y ser más transparentes, pero aún así me generó un poquito de recelo y entonces me puse a tirar de hemeroteca y vi que en 2010 Mark Zuckerberg, que es el creador de Facebook, decía que la era de la privacidad había acabado. Es decir, básicamente decía que teníamos que poner en una balanza privacidad o uso de redes sociales. No era compatible. Esto, para los que son más técnicos, viola el principio de privacidad desde el diseño. Y de pronto, 10 años después, Mark Zuckerberg cambia el discurso y nos dice que el futuro es privado. Las redes sociales que quieran triunfar tienen que defender la privacidad de sus usuarios y darles todas las facilidades para protegerla. Y digo, ¿a qué viene este cambio? Y entonces encontré esto, a que le tocaron el bolsillo. En 2018, Facebook sufre su peor crisis. Millones de pérdida de usuarios, caída en bolsa impresionante. De hecho, se empezó a hablar que Facebook ya era pasado. Empezaron a salir otras redes sociales, algunas bajo el paraguas de Facebook, porque las ha comprado posteriormente, pero empezó a verse que Facebook era el pasado y eso fue por una crisis de confianza en él. Una crisis de confianza que sobre todo se basó en este supuesto, en el de Cambridge Analytica. Yo no sé si conocéis lo que era Cambridge Analytica, pero voy a intentar trasladarlo de forma ágil, ¿vale? Porque es muy complejo, es una maraña de información y voy a intentar ser claro, me voy a dejar seguro detalles, pero voy a intentar trasladar lo que es Cambridge Analytica, que seguro que habréis oído noticias y habréis oído telediarios que han hablado de este tema. Pues bien, Cambridge Analytica
empieza cuando un muchacho que se llamaba Christopher Wylie, que es este de aquí, ¿vale? Este muchacho, que es un hacker autodidacta con trastorno de atención, de déficit de atención, desarrolla un logaritmo que permite identificar tu intención de voto, la intención de voto de la gente, con muy poco margen de error. De pronto, Alexander Nix, que tenía una empresa de sociología que se dedicaba precisamente a inferir en semidemocracias y en el proceso electorales, pues cambiar la intención de voto, ve un gran potencial en la herramienta que había creado Christopher Wylie. Y entonces hacen un primer experimento que a todos nos sonará, que es el Brexit. Lo ponen a disposición de aquellos políticos que defendían el Brexit y consiguen que el Reino Unido diga sí a separarse de la Unión Europea. Esto fue un gran éxito. Claro, al otro lado del charco, en Estados Unidos, Steve Bannon, que era vicepresidente de Cambridge Analytica, y Robert Mercer, que era el inversor de Cambridge Analytica, el que ponía el dinero, el que ponía la pasta, ven a un mercado increíble en Estados Unidos y en las elecciones americanas que se desarrollaban en noviembre de ese mismo año. Y ponen el servicio de Cambridge Analytica al servicio de la campaña de Donald Trump. Pues bien, ¿qué hacemos? Metemos Cambridge Analytica, es decir, sabemos la intención de voto de miles y millones de personas, lo metemos en una coctelera con una serie de empresas que fabrican noticias falsas, la batimos y tenemos que Donald Trump sale presidente de Estados Unidos. Y diréis, ¿y cómo se puede llegar a esto? Pues bien, el experimento sociológico consistía en lo siguiente. Se creaba un pequeño cuestionario en Facebook. Un cuestionario que no generaba ningún problema y que simplemente analizaba tu personalidad. Tú dabas una serie de información, ellos no te informaban de para qué servía, para qué dabas la información, pero como hacemos todos, pues, oye, ¿a qué actor me parezco o qué famoso puedo llegar a ser? Pues no dejamos de ser un perfil, no dejamos de dar información sobre nuestro perfil. Pues bien, pues en esto consistía. Entonces, con este test llegaron a unas miles de personas. ¿Qué pasa? Que además, detrás de este tratamiento de datos se escondía que tú consentías a escondidas que accedieran a los datos de todos tus contactos. Así, escalando potencialmente esta información, Cambridge Analytica llegó a tener el perfil de más de 80 millones de personas. ¿Vale? Facebook decía que no sabía nada y no era verdad. Facebook lo sabía. ¿Vale? De hecho, le pidieron en varias ocasiones a Cambridge Analytica que borrara esa información. Pues con estos 80 y pico millones de personas, pues simplemente tienes que irte al estado que quieres modificar la intención de voto, ¿vale? Por ejemplo, Texas. En Texas tenemos que existe una gran cantidad de población preocupada por la inmigración y a esta gran cantidad de población le vamos a ir salpicando de sus redes sociales y su Facebook y su Internet de noticias falsas, salpicadas con alguna verdadera para que generen recelo, ¿vale? Sobre qué malos son los inmigrantes. ¿Qué pasa? Que si tengo alguna duda o si soy de signo contrario a Donald Trump, pero me preocupa la inmigración, si Donald Trump luego me promete que va a crear un muro que va a separar México de Estados Unidos, pues consigo alterar unos pequeños porcentajes la intención de voto y eso fue lo que dio la victoria a Donald Trump. Facebook, que dijo que no sabía nada, tuvo que ir al Senado a dar explicaciones. Y es la famosa imagen que tenemos de Mark Zuckerberg dando explicaciones al Senado de los Estados Unidos sobre cómo trata sus datos Facebook. Y esto, volvemos atrás, lleva este cambio. No lo lleva a otra cosa, lo lleva el dinero y la desconfianza que existía en Facebook por parte de los usuarios. Ya hemos dado cuenta de que decir que la privacidad se acaba no vende para determinadas redes sociales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Intentar dar la sensación de transparencia. Y digo dar la sensación de transparencia porque detrás de todo esto seguiremos sin saberlo todo.
Y seguro que diréis, Cambridge Analytica, esto está lejísimo, es Estados Unidos, Reino Unido, en España seguro que no pasa nada de esto. Bien, pues en España no solo que pueda pasar o que podría haber pasado, sino que, de hecho, aquí hemos intentado hasta legitimarlo. ¿Cómo? Pues incorporando en la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales, en la disposición final tercera se incorporó una modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Sospechosamente, todos los partidos políticos, sin ninguna excepción, estuvieron de acuerdo en este apartado de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Es muy difícil ponerlos de acuerdo, pero en esto se pusieron de acuerdo. ¿Y qué consistía esta modificación? En que los partidos políticos podían hacer perfil de nosotros y darnos información electoral personalizada. Claro, la gente que entendió y que entendía un poquito de privacidad puso el grito en el cielo cuando leyó este artículo y cuando vio sobre todo que ningún partido político hizo ninguna enmienda a este artículo. Y bueno, gracias a que nuestra Agencia Española de Protección de Datos es bastante seria y le metió el miedo en el cuerpo a los partidos políticos. Y luego, posteriormente a las elecciones, gracias a una serie de especialistas en privacidad que presentaron un recurso de inconstitucionalidad a este artículo a través del Defensor del Pueblo, pues se ha tumbado este artículo y, por lo tanto, los partidos políticos, si quieren hacer este perfilado, tendrán que pedirnos consentimiento y explicarnos muy bien en qué va a consistir y no lo podrán hacer libremente. Pero es curioso, ¿eh? Se pusieron todos los partidos políticos de acuerdo. Y ahora pasamos a cómo defendemos los ciudadanos nuestros derechos frente a estas injerencias en la privacidad. Pues bien, existen lo que se llaman los ejercicios de derechos, ¿vale?, que protege y que desarrollan la normativa de protección de datos, el Reglamento General de Protección de Datos, que además ha ampliado respecto a la normativa anterior. Y estos derechos nos permiten saber qué información disponen de nosotros, el derecho de acceso, qué información tienes y para qué la tienes. Modificar nuestra información si es errónea. Limitar cualquier tratamiento que puedan hacer de nuestra información. Esto significa simplemente, el derecho de oposición significa, por ejemplo, dejar de recibir información comercial. Oye, que yo me haya comprado un determinado móvil no significa que quiera que me estén bombardeando a publicidad de móviles toda mi vida. Por lo tanto, puedo oponerme a ese tratamiento. El derecho de supresión, que luego tiene una patita que veremos más adelante, que es el derecho al olvido. El derecho de supresión significa que puedo solicitar que eliminen aquella información que una empresa o una organización no tenga que tener mía. Derecho a limitación al tratamiento, que significa que puedan mantener bloqueada la información, es decir, mantengan esa información por cualquier motivo, porque voy a presentar una demanda o porque voy a presentar una denuncia ante la agencia, pero que no puedan tratarla. No puedan mandarme información, no puedan mandarme correo electrónico, no puedan realizar ningún tratamiento sobre esa información. Derecho a la portabilidad, que significa que nos den en un formato exportable toda la información que puedan manejar nuestra. Y por último, la posibilidad que tenemos a oponernos a que realicen decisiones individuales automatizadas. Esto, que parece un poco trabalengua, significa simplemente que no pueden tomar decisiones las máquinas sin intervención humana, y mucho menos que esas decisiones tengan efectos jurídicos sobre mí, ¿vale? Solamente en determinados casos están permitidas estas decisiones automatizadas. Y siempre podremos solicitar que posteriormente sean revisadas por una persona. Y como he dicho, quería entrar un poquito en profundidad con lo que es el derecho al olvido. Es una parte del derecho de supresión, ¿vale? Aquí también España tenemos el orgullo de ser el primer Estado que consiguió una sentencia favorable frente a una gran empresa que trataba nuestros datos personales, como era Google, para poder hacer valer nuestro derecho al olvido, ¿vale? La famosa sentencia Google Spain. Y significa que el interesado debe tener la posibilidad de que sus datos personales puedan desaparecer o dejen de existir en la red o no dejen rastro en la red, en Internet. Bien porque estos datos estén obsoletos o bien porque ya no resulten de interés. Y esto tiene mucha importancia porque mi realidad de ahora no tiene nada que ver con mi realidad de hace 10 años. Por lo tanto, si ahora voy a ir a buscar trabajo
y las empresas, que lo hacen todas, se meten en mis redes sociales para hacer un perfil de esa persona que van a contratar, pues a lo mejor no tengo interés en que vean determinadas actuaciones o determinados comportamientos o determinadas imágenes o determinados comentarios que yo pude hacer en un foro o que yo puedo tener en redes sociales. Por lo tanto, es muy importante que nosotros podamos ejercer este derecho al olvido y podamos borrar nuestra información de Internet. Muchas veces es muy difícil borrarla. Nosotros tenemos un servicio que se llama borrame.es, ¿vale? Y nos dedicamos a esto y tenemos grandes casos de éxito. Y a veces lo que se hace es desindexarla, es decir, que no aparezcamos en los buscadores. Lo que pasará es que nos buscarán, por ejemplo, si quiero desindexar una cierta información vinculada a mi nombre, yo pondría José Ignacio Santalla Rubio en Google y aunque la información se mantenga en la red por cualquier motivo que no se puede eliminar, por ejemplo, porque es un boletín oficial del Estado y es difícil de eliminar, y lo que harán es que no aparezca esa información. Me preguntan si Bórrame es gratuito. No es un servicio que ofrecemos. Creo que tiene un coste bastante adecuado, un precio bastante adecuado, pero no es gratuito. Es un servicio que ofrecemos desde Legitec. Pero lleva mucho trabajo detrás. Hay que hacer numerosas reclamaciones. Normalmente los medios de comunicación son muy duros y no nos hacen muchas ocasiones caso a los intentos. Tenemos que terminar yendo a Google o incluso a la Agencia Española de Protección de Datos. Pero bueno, creo que es un servicio muy interesante, sobre todo por lo que he dicho, porque nuestra situación actual no tiene nada que ver con la de hace 10 años y muchas veces nos encontramos en una situación de bloqueo que no sabemos cómo eliminar esa información. Yo creo que servicios como el de Bórrame.es son fundamentales ahora en este contexto tecnológico y digitalizado. Pero no solamente tenemos que tener servicios como Bórrame.es, también tenemos que cuidar nuestra reputación online, es decir, nuestra huella digital, es decir, el rastro que vamos dejando en la red y nuestra identidad digital, es decir, quién somos en la red, cuál es nuestro perfil en Internet. Y esto sí lo podemos hacer nosotros. Esto es simplemente escuchar activamente nuestras redes, publicar solamente aquello que queramos que se nos tenga en consideración. Esto va a hacer que lo que nosotros no queramos que la gente vea de nosotros se vaya más atrás en los buscadores y en los perfiles de redes sociales. Vigilar la privacidad de nuestras redes sociales. Y esto sí lo podemos hacer nosotros, ¿vale? Entonces, yo os aconsejo y os animo a que os busquéis en Internet y veáis si lo que aparece de vosotros es lo que queréis mostrar, ¿vale? Porque esa va a ser una de las imágenes que estáis dando, ¿vale? Entonces, echarle un vistazo, buscaros. Yo seguro que alguno ya habéis buscado alguna vez. Yo me he buscado muchas veces y intentad ver si es acorde a lo que vosotros queréis dar, la imagen que vosotros queréis dar. Me preguntan que quién controla que las empresas no puedan vender nuestros datos y con qué efectividad se controla. A ver, existen organismos estatales que lo que hacen es vigilar que se cumplan la protección de datos. Estos organismos estatales pueden actuar pueden hacerlo de forma por propia voluntad de ellos, o puede ser bajo denuncia del usuario que se haya dado cuenta de que han compartido información suya que él no quería que se compartiera, ¿vale? Entonces, existen este tipo de organismos que son los que velan por el cumplimiento de la normativa de protección de datos en cada uno de los países. Además, existe a nivel europeo la Comisión Europea que también vela a nivel europeo de que si es en otro estado, pues que existan las herramientas de colaboración entre estados para proteger nuestra información. Datos que se encuentren en terceros países es más complicado, ¿vale? Porque no todos los países tienen el mismo nivel de privacidad y de protección de datos que el nuestro. Gracias a Dios, nosotros vivimos en un sistema que protege e intenta velar por nuestros datos personales, pero no siempre sucede. Una vez eliminadas nuestras cuentas de Google, iOS, etcétera, ¿es efectiva esa acción para eliminar tus datos? Definitivamente no. De hecho, no, porque si tú has colgado un comentario en un post de
o en un foro vinculado, aunque esté vinculado a esa cuenta, no se va a eliminar ese comentario. Incluso si has subido una foto a una red social y Google la ha indexado a su motor de búsqueda, aunque elimines la red social, tampoco tiene por qué borrar esa imagen. Muchas veces hemos eliminado la red social y aún así en el motor de búsqueda de Google aparece esa información. Y qué decir de noticias, que incluso una vez eliminadas luego vuelven a surgir. Por lo tanto, no es tan simple, es un poquito más complejo. Hay que vigilar nuestras cuentas y que cualquier movimiento extraño en nuestras cuentas, tenerlo en cuenta, pero no es siempre efectivo eliminar las cuentas. Hola, José Ignacio, el problema con el que yo me encuentro es que realmente es difícil desvincularse de Google. Totalmente. Si tienes un dispositivo móvil, Android, ya estás vinculada a Google por obligación. O sea que si queremos un smartphone, es complicado. Por ejemplo, cuando en mi entorno trabajo y social se utilizan sus herramientas. Si yo uso algo alternativo, tendría dificultades para una buena interacción. Sí, al final es que lo que nos estamos encontrando es que Google está en todas partes. Es lo que hablábamos antes. Es el gran hermano, es ese semidios que hemos creado que es muy difícil desvincularse de él. Lo he comentado, si tengo un dispositivo Android, me va a pedir una cuenta Google para iniciarse. O sea que si no la tengo, la voy a tener que registrar. Es muy difícil desvincularse de Google, muy complicado. De hecho, sí, bueno, a nivel de la Consejería de Educación tendréis que trabajar con las herramientas que os obligue. Efectivamente, os obligará a trabajar con Google Suite. Creo que va vinculado a la cuenta. A ver, no todo Google es malo. Lo que deberíamos de intentar no utilizar e intentar obviar es el Google gratuito. Yo tengo un dicho y es que si algo es gratis es que quizás tú eres el producto. Y esto suele pasar con este tipo de herramientas gratuitas de Google y de otras empresas. Pero sí, Google Suite, pues si lo utiliza la Consejería de Educación, habrá firmado un contrato con Google donde se supone que deben de establecer las medidas adecuadas. Si tú, como comentas, encima utilizas Linux, pues claro, luego muchas veces pues tenemos que con distintos sistemas operativos es difícil la vinculación. Sí, por ejemplo, nos pasa también con Microsoft Office y otras herramientas de ofimática. Es complicado, pero bueno, es lo que toca. Al final, se supone que deben de velar porque no exista un monopolio de empresas como Google o Facebook, pero bueno, la realidad es que se da y que tenemos que vivir con que Google tiene al final mucha información nuestra. Lo importante es lo que he dicho, ver si la información que tiene nos interesa que la tenga o podemos eliminarla. Espero haber subsanado las dudas que me estabais planteando acerca de Google. Efectivamente, no soy nada paranoico. No quiero que os llevéis de un regusto amargo de la charla de hoy. No hay que ser paranoico. Simplemente no hay que poner en una balanza privacidad y vida digital, sino que tenemos que tener la vida digital con una serie de garantías que protejan nuestra privacidad. ¿Vale? Pero efectivamente no hay que ser paranoico y hay que seguir utilizando herramientas que además nos hacen la vida mucho más fácil. Yo no soy para nada contrario a utilizar todo este tipo de herramientas. Sí estoy a favor de que tengamos cuidado y que leamos muy bien las políticas de privacidad de las que he hablado para saber cómo van a tratar nuestros datos personales, ¿vale? Para finalizar este primer bloque de privacidad y además porque me estoy alargando un poco y quiero entrar en la parte de ciberseguridad, que también seguro que os interesa, voy a daros una serie de tips o de consejos de cómo mantener la privacidad en redes sociales. Alguno ya ha salido en la charla, bueno, lo repetiremos y otros pues creo que son bastante interesantes. En primer lugar, no debemos de comunicar nunca datos personales en redes sociales, intentar omitir cualquier comunicación de datos personales, ni tampoco de ningún familiar o usuario. De hecho, es hasta recomendable no registrarte en redes sociales con tus datos reales, salvo que a nivel profesional te interese. Pero si es simplemente redes sociales a nivel personal, pues muchas veces es interesante no vincularte a
a tu nombre real ni a tus datos reales. Solo debes de aceptar solicitudes de amistad de gente que conozcas, ya que hay, bueno, muchos perfiles falsos y se han dado casos incluso de coacciones en la red a través de perfiles falsos y que lo único que querían era estafarnos y coaccionarnos a hacer una determinada conducta. Por lo tanto, solo debemos de aceptar solicitudes de amistad de gente que conozcamos. Debemos de proteger nuestra contraseña, no comunicarla a nadie. Si sospechamos que alguien ha entrado en nuestro perfil, debemos de cambiarla inmediatamente. De hecho, existe la posibilidad de que si una red social detecta un acceso raro a la misma, pues nos llegue un aviso a la cuenta que tengamos vinculada. Pues, por ejemplo, si yo soy de Murcia y detecta que han accedido desde Madrid, pues me puede llegar un aviso de que hay un acceso extraño para que yo pueda cambiar rápidamente mi contraseña. Y luego debemos de cuidar la privacidad tanto de nuestro perfil, es decir, quién puede acceder, quién no puede acceder, qué puede ver, qué no puede ver, quién puede ver nuestras fotos, quién no puede verlas, qué fotos nos interesa que vean terceros externos a nuestro entorno, qué fotos son de nuestro entorno, de nuestros amigos, configurar también la privacidad de nuestra biografía, quién puede escribir, quién no puede escribir, qué queremos que se vea, qué no. Es muy importante velar porque nuestra privacidad en las redes sociales se proteja. Y bueno, y esto lo voy a rebajar también al nivel de nuestros hijos, ¿no? Me imagino que muchos de vosotros tendréis hijos y que si no están utilizándolo en el futuro, utilizarán redes sociales. La edad mínima para tener redes sociales, según la normativa española, son 14 años. Más pequeños no pueden tener redes sociales, salvo que sea con autorización de los padres. Digo de los padres porque debería ser de ambos padres, ¿vale? Mi recomendación es que no se tengan redes sociales si no tienes una edad madura, lo suficiente madura para saber gestionarlas y aún así es complicado saber gestionar nuestros perfiles de redes sociales. Por lo tanto, mi recomendación es que si nuestros pequeños tienen dispositivos o tienen redes sociales, que siempre se haga bajo nuestra supervisión y nuestro control, ¿vale? Dicho lo cual, pasamos a la parte de ciberseguridad. En la parte de ciberseguridad, lo que quiero daros es una serie de consejos prácticos, nada técnicos, porque ya os he dicho que yo soy abogado, no soy informático. Tengo conocimientos de informática que me obligan mi sector y la profesión a la que me dedico, pero no soy técnico. Así que si me hacéis preguntas muy difíciles, es posible que no sepa la respuesta. Pero bueno, tengo informáticos en la empresa que seguro que sabrán daros una respuesta adecuada a cualquier duda técnica que queráis plantear. Y bien, ¿qué es la ciberseguridad? Pues aquella que nos protege de los ciberataques, aquella que da seguridad a nuestros dispositivos, a nuestros ordenadores, a nuestras redes de información, a todas las tecnologías de la comunicación y de la información que utilizamos. Porque un ciberataque, según la definición de la Europol, es la que tenemos aquí, es cualquier delito que solo se puede cometer utilizando ordenadores, redes informáticas o cualquier otra tecnología de la información y la comunicación, ¿vale? Las famosas TICs. Y bien, y diréis, los ciberataques, eso suena a película, apenas se dará. Pues esto es una instantánea en un momento concreto de los ciberataques que se están produciendo en el mundo, tomada de esta mañana, ¿vale? A todas horas, a todos los minutos se están produciendo ciberataques, ¿vale? Es ya una de las preocupaciones a nivel económico que más ocupa a los gobiernos, ¿vale? La posibilidad, y a las grandes empresas, la posibilidad de sufrir ciberataques. No sé si se aprecia claramente, pero bueno, ahí hay unos enlaces a páginas web que muestran una instantánea real y en el momento de los ciberataques que se están produciendo a tiempo real, ¿vale? Y no nos pensemos que los ciberataques son algo de película o algo dirigido solamente a grandes empresas, sino que al revés. Cada vez más los ciberataques son más masivos, más profesionalizados, con más intervención humana y más dirigidos y focalizados a pequeñas y medianas empresas y a particulares. ¿Por qué? Porque se han convertido en una industria. Los hackers se han dado cuenta
de que es más rentable atacar a 100 individuos y pedirte 200 euros o 200 dólares o 0,01 Bitcoin por recuperar tus imágenes, que además tocan en lo personal y tocan en lo sentimental, las imágenes que podías tener en tu ordenador, que atacar a grandes empresas con grandes medidas de seguridad y que el coste de la acción del ciberataque le va a costar más que acceder a tu propio ordenador de tu casa. Entonces, se han dado cuenta de esto y lo que se está produciendo es un incremento en los ciberataques a individuos, a personas, como podemos ser cualquiera de nosotros, ¿vale? Y a pequeñas y medianas empresas. De ahí la importancia de tener ciertos conocimientos en ciberseguridad ya. Y la ciberseguridad, lo cierto es que no nos va a dar un riesgo cero, porque el riesgo total, la eliminación del riesgo total no existe. Y nos gusta poner el ejemplo de Amazon Web Services, que en sus propias condiciones de servicio, ¿vale?, establecen que las restricciones de las que hablaban en el servicio, pues que no serán aplicables en el caso de que ocurra con certificación de los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos o el organismo que lo suceda, de una infección viral generalizada transmitida a través de picaduras o contacto con fluidos corporales que haga que los cadáveres humanos revivan y traten de consumir carne humana viva, sangre, cerebro o tejido nervioso, y es probable que conlleve la caída de la civilización organizada. Vamos, se están hablando de un apocalipsis zombie. Amazon, una empresa seria, una empresa grande, una empresa ejemplo, además, en cuanto a servicio, en sus propias condiciones, para intentar llegar al riesgo cero, contempla la posibilidad de un apocalipsis zombie, que aunque parezca que la pandemia de ahora es un poco apocalíptica, no tiene nada que ver. Así que fijaros, si Amazon llega a esos niveles, el riesgo cero en cualquier organización o en cualquier domicilio es imposible por muchas medidas de seguridad que apliquemos. Pero es muy curioso, ¿vale? Si queréis echarle un vistazo, ¿vale? Os voy a dejar el enlace a las condiciones, ¿vale? Y en el apartado 4210 tenéis esta condición que me parece muy simpática, la verdad es que es muy graciosa. Seguimos. ¿Cuáles son los ejemplos de ciberataques más habituales? Pues los que he enumerado aquí. No están todos, porque todos los días nos encontramos con nuevos ciberataques, con nuevas posibilidades, pero bueno, los más generalizados son el malware, que es que te introduzcan un software maligno dentro de tus equipos, de tus sistemas, un virus que se va reproduciendo a sí mismo, spyware, que lo que hace es recopilar información, ransomware, que secuestra información para luego pedirte una recompensa a cambio de ella, a cambio de, por ejemplo, descifrar una serie de información que te hayan encriptado, troyanos, que mezclan un malware con la captura, con la recopilación de información, phishing, que son estafas que se cometen a través de correo electrónico, por ejemplo, para recopilar datos confidenciales, etcétera. Pero, lo dicho, cada día nos enfrentamos con nuevos desafíos. En nuestro área de ciberseguridad, pues cada día nos estamos encontrando con nuevos desafíos porque van por delante siempre, los malos van siempre por delante de nosotros. Y bueno, y pensaremos que es muy difícil encontrar un hacker. Pues no, simplemente probemos a buscar en Google hacker 1000 anuncios y si hacéis la prueba, lo primero que os saldrá será los ofrecimientos que estáis viendo, que es un hacker por 50 euros que te puede hackear móviles de cualquier persona que le digas o equipos de terceros, etcétera. O comprar ransomware y lo que te venden es un ransomware para que puedas enviarlo a través de correo electrónico a quien tú quieras. Es decir, y si esto se hace a pecho descubierto y tan económico en la red abierta, por decirlo así, en Google, a vista de todos, ¿qué no se hará en la red oscura? ¿Vale? Que es ese fondo de Internet al que solo los malos suelen tener acceso. Pues sí, es un problema real, es decir, es un negocio al final. Los ciberataques, lo que comentaba antes, se están convirtiendo en un negocio y por lo tanto es muy fácil tener acceso a
estas posibilidades de ciberatacar a determinados individuos a los que nosotros queramos hacer daño. Bien, y pasamos ya a consejos que quiero intentar daros para que protejáis en la medida de lo posible vuestro día a día. En primer lugar, todos los dispositivos extraíbles. Hace unos años recordaréis que todo el mundo regalaba pendrive y todo el mundo utilizábamos esos pendrives para meter millones y millones de datos y de información, fotos, incluso de nuestro ámbito empresarial, y con esa información no íbamos a todas partes y un pendrive es lo más fácil de perder. Así que mi primera recomendación es que intentemos en la medida de lo posible no utilizar pendrive, porque es muy fácil perderlos y seguro que más de uno estaréis pensando que dónde estará aquel pendrive que utilizabais y dónde teníais aquella información que hace tanto tiempo que guardasteis, o aquellas fotos o aquellos vídeos. Por lo tanto, mi primera recomendación es intentar no utilizar pendrives. Pero, en todo caso, si utilizamos pendrive, pues existen herramientas para cifrar la información que tenemos en esos pendrive y en esos dispositivos externos, ¿vale? Windows 10 ya integra de por sí BitLocker, que nos permite cifrar la información de nuestros dispositivos extraíbles, ¿vale? En nuestro blog de Legitdesk tenéis un post, si queréis profundizar un poquito más, de cómo podemos cifrar nuestra información, además de otra serie de medidas de seguridad. Os invito a que si queréis profundizar en el tema de cómo cifrar la información, pues echéis un vistazo en nuestro blog y accedáis a esa información. Vale, me comentan, antes de continuar, me comentan por el chat que hablando de utilización de pendrive, ¿cuándo crees que las instituciones españolas empezarán a migrar a la nube? A ver, dependerá. Yo conozco de primera mano organismos que ya han migrado a la nube y que funcionan muy bien. La seguridad social, todo se hace de manera telemática y poquito a poco van migrando a la nube. La nube no os penséis que es algo abstracto. La nube es que externalizamos nuestros servidores en un tercero o los deslocalizamos, pero la información está físicamente en unos servidores. Y lo de que la nube es menos segura es relativo, porque la nube es segura si aplicamos las medidas de seguridad adecuadas. Es decir, si tenemos unos servidores donde guardamos información en la nube y esos servidores, la empresa donde los externalizamos o el organismo que los gestiona con una serie de medidas de seguridad adecuadas, no tiene por qué ser más inseguros. Todo lo contrario. Para mí es más inseguro tener un pendrive que puedo perder en cualquier momento que migrar mi información a la nube. Eso dependerá también luego de las copias de seguridad que tengas, porque puedes tener la información en la nube, pero replicada en copias de seguridad. Y las copias de seguridad las puedes tener si estamos hablando de trabajo, en tus locales de trabajo. Y si estamos hablando en el ámbito personal, pues puedes tener discos duros externos donde tengas información almacenada de copias de seguridad que tú vayas haciendo periódicamente de tus equipos. Es decir, la nube no es menos segura, es menos segura si utilizamos aplicaciones gratuitas, pero porque no nos garantizan qué hacen con esa información que tenemos en la nube. No sé si me he explicado. Vamos a lo de antes, no debemos de utilizar aplicaciones gratuitas. Las aplicaciones gratuitas normalmente viven de la información, por lo tanto, es una contradicción, ¿vale?, respecto a la seguridad de nuestra información. Entonces, sí veo oportuno en determinados casos migrar a la nube como medida de seguridad. No en todos los casos será lo más seguro, habrá que analizarlo en cada caso, pero aplicando una serie de medidas de seguridad y estudiando muy bien dónde están los servidores donde vamos a migrar esa información. Pues realmente no. De hecho, yo creo que hay organismos españoles que ya están migrando la información y los trámites a la nube. De hecho, hay un país europeo, perdonadme mi memoria, creo que es Letonia, un país báltico, que
toda su actividad gubernamental y toda su actividad administrativa está en unos servidores centrales que tienen toda la información de todo el Estado. ¿Es más seguro? ¿Es menos seguro? Pues depende de las medidas de seguridad que hayas aplicado. Desconozco si en Europa hay más o menos países que hayan migrado a la nube, ¿vale? Solo digo que no es que sea menos seguro, simplemente hay que ver si la nube si esa nube a la que vamos a migrar va a tener las medidas adecuadas de seguridad, ¿vale? Creo que os he respondido. Si tenéis más dudas podéis seguir planteándolas. Continúo, ¿vale? Porque vamos un poco ya pillados de tiempo. Quería que la charla durara aproximadamente 1 hora. Nos vamos a ir un poquito más adelante, pero bueno, podemos seguir. Creo que el tema es lo suficientemente interesante. Otro consejo que os doy es respecto al uso de contraseñas. Una contraseña es aquella técnica o aquel procedimiento que va a impedir que un tercero acceda a nuestra información y que el sistema va a verificar que yo soy el usuario de esa información y quién digo ser. Las contraseñas se basan en 3 cosas. En algo que sabemos, es decir, una combinación o una clave que solo nosotros conocemos. En algo que tenemos, un dispositivo móvil donde nos puede llegar una clave, por ejemplo, del banco para poder acceder a nuestra plataforma, o en algo que soy. Estos son los famosos datos biométricos, es decir, mi huella, un reconocimiento facial, etcétera. No es que una de las 3 medidas sea más eficaz o mejor que otra. Lo mejor, de hecho, lo que recomiendan los especialistas es combinar varios. Es el doble factor de autenticación. Es decir, introduces una clave y, por ejemplo, te llega un código de verificación al móvil. Esto lo utilizan las plataformas de los bancos. Y creo que cualquier plataforma, cualquier dispositivo o software que nos lo permitiera, pues deberíamos de dirigirnos a este doble factor de autenticación. Es decir, si yo quiero desbloquear mi teléfono móvil, puedo tener huella, pero luego me debe de pedir a lo mejor una clave que solo yo conozca, por ejemplo, ¿vale? Entonces, yo creo que deberíamos de dirigirnos a este doble factor de autenticación. Respecto a qué contraseñas son seguras y cuáles no, pues debemos de utilizar contraseñas robustas. Los especialistas hablan ya en una longitud mínima de 8 y 12 caracteres y depende a quién le preguntes. Dicen que para que una contraseña se considere lo suficientemente robusta ya debe de tener más de 12 caracteres. Al final es complejo, pero bueno, hay que establecer medidas para recordar todas estas claves que podemos tener, porque tampoco es bueno establecer la misma clave en todos los dispositivos. Luego lo veremos, luego tengo preparada una sorpresa, porque muchas de vuestras cuentas, luego lo veréis, han sido hackeadas, ¿vale? Y entonces quiero que veáis la importancia de tener diferentes contraseñas en diferentes plataformas y en diferentes software, etcétera. Deberíamos de utilizar minúsculas, mayúsculas, símbolos o cifras combinados y cambiarlas incluso periódicamente. En el ámbito profesional, dependiendo del sector, podemos llegar a hacer recomendaciones de incluso todas las meses ir cambiándolas. En el ámbito personal, a lo mejor no todos los meses, pero una vez al año, una vez cada 2 años. Y luego hay que tener en cuenta que las contraseñas son secretas, personales e intransferibles, por lo tanto, no las comuniquemos. No nos fiemos nunca de nadie, porque no sabemos el uso que pueden dar de estas contraseñas y no debemos de llegar a fiarnos del todo para dar unas contraseñas, ¿vale? Es algo lo suficientemente personal como para que no las revelemos. Y si por cualquier circunstancia en una urgencia tenemos que hacerlo, lo que debemos de hacer inmediatamente es volverlas a cambiar, ¿vale? Existen herramientas para guardar las contraseñas. KeePass es, por ejemplo, la que yo utilizo. Google tiene las suyas. Otra vez Google lo tiene todo. Pero bueno, existen multitud de herramientas donde podemos almacenar estas claves y donde podemos tenerlas almacenadas para evitar tener que recordarlas todas, porque al final tenemos ya tantas claves que al final es inviable si no recordarlas todas, si no ponemos la misma. Y ya os digo que no es nada recomendable eso. ¿Y por qué digo que no revelar las claves es muy importante? Porque yo no sé si lo sabíais, pero en 2018 estuvimos a punto Hawái concretamente estuvo a punto de vivir un holocausto nuclear. Y es que se creó una falsa alarma de ataques con
con misiles nucleares. Y diréis, ¿cómo se pudo producir esto? Pues veréis, este hombre que parece que no ha roto un plato y que, aunque lo veáis con camisa hawaiana, es el responsable de seguridad del estado de Hawái, pues hicieron esta entrevista y le tomaron esta imagen. Y alguien muy avispado, no sé si podéis llegar a verlo en la imagen, se dio cuenta de lo siguiente. Y es que había puesto en un POSIT, algo que nunca hay que hacer, la clave de alguno de sus accesos pegada en el ordenador. Pues un hacker medianamente decente con esta información, con su nombre, sabiendo en qué lugar trabaja, los dominios del lugar donde trabaja, consiguió acceder al sistema de seguridad de la isla de Hawái, que además mandaba un mensaje a todos los habitantes de la isla, hacía sonar una serie de alarmas, tener en cuenta que la posición estratégica de Hawái lo hace pues un posible objetivo militar, y creó el caos, y fue simplemente por una instantánea y por tener una contraseña puesta en un lugar que no es debido. Volvemos a lo de antes. Si yo me hago una foto y la subo a una red social donde por cualquier cosa, me hago una foto ahora de trabajando que está tan de moda, la subo a la red social y en mi ordenador de casa tengo el acceso apuntado en un POSIT, pues tengo un gran riesgo, ¿vale? De que alguien lo coja y pues intente atacarme. En este caso fue una broma, podría haber sido algo más serio, ¿vale? O sea que mucho cuidado en dónde anotamos nuestras contraseñas y cómo las protegemos. Me piden que escriba la herramienta que utilizo. ¿Vale? Estoy en ello. Ahí la tenéis, ¿vale? Esa es una herramienta, pero hay otras muchas, Con simplemente que busquéis herramientas para guardar contraseñas, pues os aparecerán un montón en Internet. Continuamos. La ingeniería social. Diréis, ¿qué es la ingeniería social? Pues es un método que utilizan los hackers para, valiéndose de nuestra confianza, hacerse con información confidencial y privada nuestra y que no queríamos revelar. Normalmente se basa en que generan una relación de confianza con nosotros, o muchas veces son soportes técnicos o servicios de software o de aplicaciones que disponemos. Pues, por ejemplo, pues nos piden una serie de información para actualizarnos el software, o nos piden una serie de información para hacer una actualización o para acceder a nuestro equipo porque han detectado un determinado error. Valiéndose de esa confianza previa que genera, pues nosotros le damos acceso a nuestros equipos y ellos pues nos roban esa información. Hay un caso muy reciente y que se hizo muy famoso, que fue el caso de Albert Rivera en las últimas elecciones. No sé si lo sabéis, a Albert Rivera le hackearon WhatsApp, ¿vale? En las últimas elecciones y publicaron todas sus conversaciones de WhatsApp. Esto sucedió porque alguien, haciéndose pasar por el servicio técnico de WhatsApp, le hizo una llamada y le dijo que su móvil, que su aplicación de WhatsApp estaba intentando ser hackeada y que iba a recibir un mensaje con una clave que tendría que darles por teléfono para poder verificar la seguridad de la cuenta y que es él. No sé si sabéis cómo funciona WhatsApp, cómo podemos exportar los datos de conversación en WhatsApp, pero lo digo rápidamente. WhatsApp lo que hace es cuando, por ejemplo, vamos a migrar a otro teléfono móvil, para migrar las conversaciones, lo que hace es nos manda una clave al dispositivo antiguo que nosotros tenemos que introducir en el nuevo. Pues simplemente hicieron eso. Albert Rivera, pensando que le estaban ayudando, le dijo la clave que recibió por mensaje y ellos lo que hicieron fue exportar las conversaciones de WhatsApp a su propio WhatsApp y hacerlas públicas. Pues este tipo de casos es lo que se conoce como ingeniería social, así que tenemos que tener mucho cuidado de quién nos llama y qué información le damos. Ante este tipo de ataques, lo único que cabe es el sentido común. No existe otra herramienta de defensa, el sentido común, y extrañarnos de si alguien nos llama y nos pide información
que solamente debemos de tener nosotros, pues ¿por qué no está pidiendo esta información y qué finalidad tiene pedirnos esta información? Respecto a redes inalámbricos, unos consejos rápidos. Todos tendremos wifi en casa, pues el wifi en casa deberíamos de cambiar la contraseña, no tenerla de origen. Deberíamos de también modificar nuestro nombre para que no nos identifique. Deberíamos de tener una contraseña medianamente compleja, como hemos visto anteriormente, o incluso reducir los rangos de IP permitidos, por lo que si yo tengo 3 dispositivos que son los que se van a conectar a la wifi, ¿para qué necesito tenerla abierta y que cualquier dispositivo se pueda conectar? Eso lo único que hace es que alguien desde fuera se pueda conectar a mi red wifi si no la tengo suficientemente protegida. Limitar la potencia. Si yo tengo una casa pequeña, no necesito una potencia de red inalámbrica muy grande, por lo tanto, eso se puede también ajustar. Y por último, si no la estoy utilizando, si me voy de vacaciones, pues vamos a apagarla. ¿Para qué vamos a tener encendido el router si no lo vamos a utilizar? Y luego estará, no sé si me lo preguntaréis, pero ya me adelanto, el tema de utilizar wifi públicas. Debemos de ser muy precavidos a la hora de utilizar wifi públicas, porque normalmente no tienen los protocolos de seguridad adecuados y no sabemos quién está viendo la comunicación que estamos efectuando a través de esa red. Por lo tanto, no vamos a dejar de utilizar seguramente las redes públicas, pero vamos a intentar no comunicar información confidencial. Si estoy en una red pública, no voy a acceder a mi cuenta del banco ni voy a hacer una transferencia, ¿vale? Porque alguien puede estar captando esa información, ¿vale? Virus por correo electrónico, esto también es muy típico y seguro que lo habéis oído. Por correo electrónico nos llegan una inmensidad de virus. Muchas veces vienen ocultos en ejecutables que vienen adjuntos al correo electrónico o en archivos comprimidos, en tipo en RAR, o incluso ya vienen adjuntos en PDFs y lo que hace es abrir un ejecutable en nuestro ordenador. Debemos de tener mucho cuidado con los ejecutables que recibimos, pasarle previamente el antivirus, escanearlo con el antivirus para evitar que nos puedan colar un virus a través del correo electrónico. También tenemos que tener cuidado con los enlaces que vienen en el correo electrónico, porque muchas veces, aunque pone un determinado enlace, el hipervínculo puede llevarnos en realidad a otra página web o puede ser un ejecutable. Entonces, vamos a tener cuidado también con los enlaces. Vamos a probarlos primero vamos a copiarlos y pegarlos en la URL del navegador para ver si efectivamente el enlace que viene en el correo electrónico es el que realmente nos están indicando en el asunto en el cuerpo del mail. Incluso tenemos que tener cuidado de los mails de nuestros propios contactos, porque pueden venir de contactos. Lo que hacen en muchas ocasiones es que cogen el buzón de correo de contactos nuestros y se replican y lo lanzan a sus propios contactos. Por lo tanto, debemos de desconfiar también incluso de nuestros propios contactos. Simplemente tenemos que tener una serie de medidas de seguridad. Me preguntan con respecto a virus y ataques, ¿qué opinas de la seguridad OT de las industrias? No entiendo muy bien la pregunta. No sé si es demasiado técnica quizás para mi perfil. Seguridad OT. No sé exactamente a lo que te estás refiriendo. No sé si me lo puedes aclarar. Bueno, continúo mientras me los aclares y ahora lo comentamos. De todas maneras, si se queda alguna pregunta en el tintero, podéis ponerme un email, ¿vale? Luego os dejaré otra vez el correo electrónico para que me lo mandéis. Que las industrias se centren en proteger su seguridad sin conexión. Sí, en su seguridad offline, me imagino. Pues, a ver, no tengo una opinión al respecto porque lo desconozco. Creo que es una pregunta que a mí se me escapa técnicamente de mis conocimientos, pero me imagino que sí, que es importante tener la información offline, es decir, fuera de la red. De hecho, recomendaciones que hago a muchos de mis clientes es que las copias de seguridad no las tengan permanentemente conectadas a los servidores. Muchos de mis clientes hacen copias de seguridad en disco duro extraíble. Si las tengo conectadas a mis servidores, si me entra un malware, pues me va a infectar igualmente el disco duro. Si lo tengo desconectado, si lo tengo offline, pues evidentemente
no me va a entrar a esa información y la voy a poder proteger. No sé si te estoy contestando. Si no, si quieres, ponme la pregunta. Creo que ya no estamos yendo a temas un poquito técnicos. Se me escapa un poquito a lo que yo quería hablaros hoy. Si quieres, ponmelo una pregunta en el correo electrónico y nuestros informáticos te contestan concretamente a la duda, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias, José María. Continúo. Los virus no solamente nos pueden llegar por emails, también nos pueden llegar en redes sociales a través de vínculos y enlaces a páginas web raras. Por lo tanto, también debemos de sospechar en este sentido. Y en descargas de ficheros. En este sentido hay que tener mucho cuidado con las primeras opciones que nos suelen salir en la búsqueda. Si yo busco cualquier software en Internet, me saldrán software gratuitos en tal página web y muchas veces esos software vienen contaminados con virus o malware, etcétera. Por lo tanto, hay que desconfiar de esos software gratuitos que nos descargamos de Internet. Y, por supuesto, también de los intercambios de archivos P2P, de las aplicaciones de intercambio de archivos, ya que muchas veces pueden venir infectados y muchas veces se hacen de forma automática esta compartición de archivos, así que tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Al final, una de las medidas más adecuadas es tener un buen antivirus y tenerlo actualizado. Por lo tanto, debemos de sospechar de lo bueno, bonito y barato. No quiero decir que no haya antivirus buenos que sean gratuitos, sino que hay que acudir a opiniones, a foros, a expertos que nos puedan dar su opinión sobre esos antivirus. No solamente debemos de limitar la implantación del antivirus a nuestros dispositivos portátiles, a nuestro portátil o a nuestro PC, deberíamos de implantarlo también en nuestros dispositivos móviles, que no dejan de ser nuestro móvil, nuestra tablet, no dejan de ser pequeños ordenadores. Muchas veces no tenemos antivirus en ellos. Por lo tanto, también deberíamos de tener antivirus en estos dispositivos. Y, por último, deberíamos de combinarlo con un anti-malware o un firewall para completar ese nivel de seguridad. Luego, una cosa que parece resultar muy lógica, pero que en muchas ocasiones me encuentro que lo desactivamos. Por lo tanto, si tengo un antivirus muy bueno y que me protege y lo desactivo porque supuestamente me ralentiza el ordenador y mi navegación por Internet, pues es una contradicción. O sea, si tengo antivirus, no lo desactives nunca, ¿vale? Yo tengo uno gratuito y me va muy bien, efectivamente. No quería decir que no haya gratuitos que sean buenos. De hecho, Kaspersky, por ejemplo, tiene una versión gratuita que me han hablado muy bien de ella y no me llevo comisión. Kaspersky combinado, por ejemplo, con Windows Defender, que viene en Windows 10 por defecto, es una buena opción y si ya eso le añades un anti-malware, pues mucho mejor. O sea, no quiero decir que no sean buenos los antivirus gratuitos, simplemente que hay que buscar unos antivirus que sean buenos, ¿vale? Que tengan un nivel de seguridad adecuado. Luego, el tema de las aplicaciones fraudulentas. Mis recomendaciones respecto a las aplicaciones, y más ahora con el tema del COVID, que se está dando tema de aplicaciones fraudulentas que suben a portales de comercio de aplicaciones como a la Apple Store, etcétera, pues que sean de descarga de la aplicación oficial, que no nos descarguemos aplicaciones que no sean las oficiales. Revisar siempre los permisos que me pide la aplicación cuando la estoy instalando en el móvil, a qué le vamos a dar acceso, consultar los comentarios, las valoraciones, siempre eso es muy bueno y va a permitir tener una imagen de esa aplicación. El número de descargas, por ejemplo, que pueda tener la aplicación, pues va a ser un indicativo de si la gente está contenta o no con ella. Por lo tanto, es muy importante fijarse en esas cosas y comparar. Evitar la descarga de aplicaciones de repositorios no oficiales, como he dicho anteriormente, y leer la política de privacidad y de pago y seguridad. Esto es muy importante, ya lo hemos dicho antes. Las políticas de privacidad nos van a decir de verdad para qué utilizan nuestros datos. Hace unos meses se puso de moda FaceApp y en realidad FaceApp luego compartía nuestra imagen, creo que con el gobierno ruso y con empresas aseguradoras. Es muy importante saber qué se hace con esa información, ¿vale? Y que sean transparentes las aplicaciones que nos descargamos. Muchas veces nosotros mismos nos descargamos al enemigo en nuestros propios dispositivos, así que qué mejor que saber lo que estamos haciendo. Y, claro, todos estos sistemas y todas estas aplicaciones hay que tenerlas actualizadas porque si no son una puerta de entrada de posibles hackers y de posibles ataques, ¿vale?
Y ya por último, tenemos que tener precaución con el phishing. El phishing es una técnica mediante la cual suplantan una determinada identidad, pues muchas veces de entidades de confianza, como pueden ser bancos, organismos públicos, colegas de profesión, compañeros, y lo que buscan es robarnos datos, robarnos información confidencial principalmente. ¿Cómo podemos identificar estos correos electrónicos o estos ataques de phishing que busquen esta información? Pues muchas veces hay que ser precavido con los correos que nos manden de forma sospechosa. Si yo nunca he recibido un correo de Google pidiéndome mis datos de contraseña y mi usuario, pues es muy raro que me lo vaya a pedir mañana. O la agencia tributaria, o de pronto me lo pide un banco. Datos de banco y datos personales en un mismo correo tiene toda la pinta de que es un fraude, o sea que hay que ser muy precavido con este tipo de correos. Muchas veces también hay que tener en cuenta la corrección de la escritura, ya que como suelen ser creados por máquinas, suelen tener errores ortográficos o léxicos, entonces tenemos que tener cuidado en la escritura del correo. Suelen ser generalistas, no se dirigen a ti personalmente, por lo tanto, si es un compañero y me dice estimado amigo o estimado compañero, pues no es lo habitual, lo normal es que me diga buenos días José o buenas tardes José o qué tal te va y tal, o sea que debemos de desconfiar de ese tipo de encabezados. No suelen pedir una urgencia en actuar, si no das tus datos en una hora perderás la oportunidad de ganar dinero, o si no das tus datos en un día, en los próximos 3 días, Hacienda no te va a hacer esta devolución. Hacienda es muy raro que te pida los datos para hacerte devoluciones. Normalmente Hacienda no paga a nadie, o sea que es muy complicado. Hay que estar atentos también al remitente del correo, que normalmente se esconde bajo el nombre del que nos manda el correo. No quiere decir que ponga agencia tributaria sea el correo electrónico que nos lo manda, ¿vale? Para intentar ilustrarlo un poquito he puesto un par de ejemplos. En este caso, pues, ¿cómo podríamos detectar que esto es un phishing? Pues impuestos sobre notificación de reembolso. La agencia tributaria, lo que decíamos, ¿no? Es muy raro que nos notifiquen un reembolso por un correo electrónico personal, que nos pidan que incorporemos nuestros datos a un formulario y se los mandemos urgentemente. No son las medidas de seguridad adecuadas para la agencia tributaria. Carácter genérico, urgencia, pues son pequeños detalles, ¿vale? Un error ortográfico en el asunto. Son pequeños detalles que si estamos atentos podemos darnos cuenta e identificar que son phishing. Hay algunos que están muy bien hechos y hasta los propios especialistas podrían caer en ellos porque están muy, muy, muy bien hechos. Pero bueno, teniendo un poquito de cuidado podemos llegar a identificarlos. Este otro ejemplo que os ponía era de Facebook, ¿vale? Donde, si os dais cuenta, el correo electrónico es un correo personal del que nos lo mandan. Facebook no nos va a mandar un mensaje de un correo personal, ¿vale? También hay que tener cuidado con los vínculos que vienen en el correo, copiarlos en la URL, como he dicho anteriormente, y probar que efectivamente el vínculo va a la página web que nos está haciendo referencia. Normalmente nos piden urgencia, oye, vas a perderte, mira rápidamente que te han hecho un comentario para que pinches en un enlace. Lo dicho, pequeños detalles para intentar poder identificarlos, pero ya os digo que el riesgo cero no existe y que por mucho que os dé pequeños tips para poder identificarlos, hay muchos que están muy bien hechos y que son muy, muy difíciles de identificar. Y bueno, ya estoy llegando al final de la charla y aquí tenía preparada vuestra sorpresa. Como os he dicho anteriormente, algunos de vuestros correos han sido hackeados y yo he podido comprobarlo. Esto es una página web que se llama Have Been Pwned. Os voy a pasar el enlace para que lo tengáis. A través de esta página web podéis introducir vuestros correos electrónicos y os saldrá si se han publicado o no en alguna brecha de seguridad que han podido tener algunas plataformas, algún software, etcétera. De ahí lo que os comentaba de mucho cuidado con utilizar el mismo usuario y contraseña en todos los sistemas, ¿vale?
Por ejemplo, este perfil que he tratado de anonimizar, si alguien se reconoce en él, que inmediatamente cambie su contraseña, porque este usuario se vio envuelto en varias filtraciones de información que se produjeron. Por ejemplo, en Moneybrokers, que es una e-wallet, ¿vale? Y se publicó, pues, datos de nacimiento, de la dirección de email, la dirección IP, el número de teléfono, physical addresses, la ubicación física, la dirección física. Lo dicho, yo si fuera ella o él, trataría de cambiar inmediatamente todas las contraseñas de este correo electrónico y de todos los portales donde tenga vinculado este correo electrónico. Otra de las filtraciones donde se vio publicados sus datos fue en Sein, que se publicaron la dirección de email y las contraseñas. ¿Vale? No quiere decir que tu correo electrónico estés publicado, pero que corre el riesgo de que estuviera dentro de esa filtración de datos. ¿Vale? Otro correo que he probado al azar es el que podéis ver, que también tuvo filtraciones en Dropbox en 2012, que hubo una filtración de Dropbox, donde se publicaron las direcciones de email y las contraseñas. O en LinkedIn, que igual la dirección de email o las contraseñas, e incluso en Taringa, que es una red social de origen argentino, que también se publicaron los datos de usuario, de dirección de email o password. Y este otro, pues igual, también una serie de publicaciones que tuvieron serie de filtraciones, pues, y que han podido verse comprometidos este correo electrónico, así que pues, igualmente. Os recomiendo que lo probéis y que si en alguno de vuestros correos electrónicos personales veis que os aparece que ha sido atacado, que ha sido filtrado en alguna brecha de seguridad, pues inmediatamente corráis a cambiar vuestras contraseñas, ¿vale? Y si os habéis quedado con ganas de más, a pesar de la chapa que os he dado, pues tenéis unos cursos de formación que damos a través de nuestra plataforma de formación online, donde podéis acceder a mayor conocimiento de temas de protección de datos, de privacidad y de ciberseguridad y de otros servicios que ofrecemos. Así que si estáis interesados, pues poneros en contacto con formacion.legitec.com y seguro que os informan de todos ellos. Lo dicho, esto es todo, salvo que tengáis alguna duda adicional. Esto era todo lo que quería comentaros. Espero que os haya sido ameno, a pesar de que se haya alargado un poquito en el tiempo. Tenéis mi correo electrónico. Al principio de la charla tenéis también mi dirección de LinkedIn, Twitter. Podéis seguir a LinkedIn en su blog. A Legitec en el blog, donde damos varios consejos a nivel usuario incluso, protección de datos a nivel de empresa y seguirnos en redes sociales. Así que nada, muchísimas gracias por participar y espero veros en futuras charlas. Un saludo y hasta la próxima.